En la fiesta de empresa, el exmarido de mi esposa me la quitó y me dijo que le pertenecía, mientras la jalaba del brazo como si yo fuera solo una fase desechable de su vida. Todo el salón quedó en silencio cuando gritó, con esa sonrisa victoriosa en su rostro, como si estuviera recuperando un trofeo perdido. Y ella, inmóvil, sin mirarme, sin reaccionar. Fue en ese momento que se me heló la sangre, se me secó la garganta y las palabras que salieron de mi boca hicieron que toda la habitación se detuviera. Gente tirando vasos, otros mirándose, algunos riendo nerviosamente, otros conteniendo la respiración. Y me quedé allí, sudando bajo la chaqueta, tratando de entender cómo todo había llegado a este punto, como una historia que comenzó con cenas a la luz de las velas, viajes espontáneos y promesas de eternidad se convirtió en un espectáculo público de traición. No, no había empezado allí. Aquello fue solo el clímax de algo mucho más antiguo, más podrido, más cobarde. Durante meses, tal vez incluso años, fingió. Fingió amor, deseo, complicidad. Fingía que me elegía todas las mañanas. ¿Y yo? Estaba ciega, necesitada, demasiado ocupada tratando de construir una vida cómoda para los dos. Pensé que pequeños silencios, toques mecánicos y disculpas vacías eran parte de la rutina de un matrimonio maduro. Pero en el fondo, algo dentro de mí gritaba pidiendo atención. Grité por una mirada que ya no llegaba, por una mano que ya no sostenía la mía, por un cuerpo que ya no me buscaba. La traición no fue solo física, fue emocional, fue silenciosa, fue constante. Comenzó con el desprecio por los detalles, las respuestas monosilábicas, la falta de brillo en los ojos. Y culminó allí, frente a compañeros de trabajo, amigos y desconocidos, con ese hombre, ese maldito hombre, arrancándonos la máscara de nuestra farsa. No apareció de la nada. Regresó. Como una sombra del pasado, un error que nunca debería haberse corregido. Tenían una historia, un matrimonio corto y problemático, y según ella, lo habían superado. Pero él no lo había superado. Estuvo ahí todo el tiempo, orbitando nuestras vidas como una amenaza invisible. Ella dijo que era solo un capítulo viejo, que hoy solo eran amigos. Yo creí. Porque amar, a veces, es ser estúpido. Y fui. Acepté los mensajes, las reuniones, casuales, las llamadas en momentos extraños. Acepté porque quería mantener la paz, porque pensaba que los celos eran algo de gente insegura. Hasta el día en que se presentó en nuestra empresa. Contratado por un socio estratégico, sonriendo como quien sabe demasiado, saludando a todos como si ya fueran parte. Ya debería haberme dado cuenta en ese momento de que el juego estaba amañado. Durante las siguientes semanas, él se volvió más cercano a ella como si nunca la hubiera abandonado. Lo vi. Lo sentí. Cada risa, cada mirada intercambiada en la despensa, cada toque, involuntario. Y ella se convirtió en otra persona. Más vivo. Encendedor. Como si yo fuera la carga y él el alivio. Intenté hablar, intenté recuperarme, intenté ser mejor. Preparé sorpresas, cambié hábitos, intenté como un hombre desesperado intentar salvar un barco ya hundido. Y todo lo que obtuve fue frialdad. Distancia. Vacío. Ya lo sabía. Todo hombre traicionado lo siente. El cuerpo habla antes de que suceda el hecho. La traición comienza dentro de nosotros, como un sentimiento que muerde nuestro interior. Pero saber y ver son dolores diferentes. Saber duele, ver destruye. Y ver a mi esposa en brazos de su exmarido, en esa fiesta, frente a todos, fue una cruel confirmación de que nunca fui suficiente. Ni por un segundo. Cuando dijo, ella me pertenece, vi un brillo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. No fue miedo ni malestar. Fue deseo. Y me mató. No solo fui traicionado como marido. Fui traicionado como hombre, como socio, como amigo. Y allí, delante de todos, supe que esa escena necesitaba un final digno. Fue entonces cuando dije lo que había que decir. No es un escándalo, no es un llamamiento emocional, sino una sentencia. Una verdad que nadie esperaba escuchar. Porque en ese momento, entre el silencio y las miradas juzgadoras, entre los dedos apuntando y las manos que tapaban bocas estupefactas, necesitaba una cosa, justicia.
Y ella vendría. Porque lo que nadie sabía en esa fiesta es que yo ya lo sabía todo. Estaba preparado. No para suplicar, no para luchar por alguien que me desestimaba como a un extraño, sino para cambiar la situación. Y lo que revelé allí fue solo el principio del fin para ella y para él. La fiesta, que era una celebración, se convirtió en un tribunal. Y tenía las pruebas, los nombres, los papeles. Él, el hombre que decía que era suya, no sabía que ese mismo día, por la mañana, yo había comprado el 40% de la empresa donde él trabajaba. Y la primera acción oficial como nuevo socio fue enviar una solicitud formal de renuncia. No por una venganza barata, sino por la dignidad. No por despecho, sino por respeto a mí mismo. Y ella, bueno, perdió mucho más que un puesto o un título. Perdiste el derecho a fingir. Porque los secretos que escondía no estaban solo en los mensajes borrados, estaban en las mentiras cotidianas, en las medias verdades que servían de anestesia a la culpa. Y uno por uno, los revelé. Cada detalle. Cada farsa. Y lo que empezó como un triángulo amoroso se convirtió en una red de traiciones, manipulaciones y ambiciones apenas disimuladas. Porque ella no solo me traicionó. Traicionó nuestra historia, nuestros amigos, nuestra empresa. Y en esa fiesta todos descubrieron que ella no era quien pretendía ser. Pero lo más sorprendente de todo no fue la revelación. Eso es lo que pasó después. Cuando pensó que podía volver, que una disculpa era suficiente, que las lágrimas en sus ojos solucionarían todo. Pero las lágrimas no borran las mentiras. Y fue allí, cuando ella intentó justificarse, que me di cuenta, el amor que sentía por ella había muerto. No en un acto de odio, sino en un instante de claridad. A veces la peor traición no es la física, sino la emocional. Es cuando la persona que amas ya no te elige, aunque esté a tu lado todos los días. Es cuando comparte su alma con otro, y te ofrece solo su cuerpo. No quería venganza, quería paz. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquilamente. Porque las traiciones duelen, pero también liberan. Arrancan el velo de la ilusión y nos muestran quién está realmente a nuestro lado. Ahora vive las consecuencias de sus decisiones. Y él, bueno, todavía no entiende lo que perdió. Porque hay cosas que el orgullo no puede arreglar. ¿Y yo? Reconstruí mi vida. No para demostrar que gané, sino porque merezco ser feliz. Encontré a alguien. Alguien que me mire como si fuera suficiente. Y solo eso vale la pena por todo el infierno que pasé. Pero lo que pasó en esa fiesta, esa frase que dije, esa revelación, ese giro que nadie vio venir, todavía resuena en la cabeza de todos los que estuvieron allí. Porque fue allí donde cambiaron las tornas, donde cayeron las máscaras y donde la verdad, desnuda, cruda y cruel, salió a la luz. Y lo más curioso es que todo esto empezó mucho antes de la fiesta. Comenzó con una pregunta que todavía me persigue hasta el día de hoy: ¿en qué momento exactamente dejó de amarme? Y tal vez la respuesta esté donde empezó todo, o donde terminó todo. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición, al contrario, exponemos sus consecuencias. Todas las historias son ficción, pero conllevan una verdad brutal: la traición destruye hogares, familias y almas. Prepárate para sumergirte en una narrativa intenso, emotivo e inolvidable. Ahora respira hondo, porque lo que estás a punto de escuchar es chocante. Isen y Clara se conocieron en una conferencia de marketing digital hace 8 años, cuando ambos se encontraban en etapas de la vida muy diferentes, pero igualmente abiertos a lo improbable. Él, un analista de datos discreto y perfeccionista, conocido entre sus compañeros por su rigor profesional y una cierta timidez elegante; ella, una responsable de comunicación alegre y persuasiva, con una risa que llenaba los ambientes y una mirada curiosa que siempre parecía buscar alguna verdad escondida en los gestos de las personas. No fue amor a primera vista, fue algo más denso, más raro. Una sensación de encaje entre dos mundos que, a primera vista, parecían opuestos, pero que en la práctica se volvieron complementarios. Ella le haría perder el control y él la obligaría a detenerse para respirar. A los pocos meses ya vivían juntos. 2 años después, caminaron hacia el altar en una ceremonia íntima junto a un lago, con pocos amigos y muchas sonrisas sinceras. Fue hermoso. Fue real.
Al menos eso parecía. Su matrimonio era, a los ojos de todos, un retrato de la estabilidad moderna, dos profesionales exitosos, una casa de estilo minimalista en los suburbios exclusivos de la ciudad, un perro llamado Kiko que se convirtió en el favorito del vecindario, viajes anuales bien planificados y cenas caseras con listas de reproducción de jazz y copas de vino tinto. Clara era espontánea, hablaba con la mirada y se enfadaba fácilmente, pero sabía pedir disculpas con una ternura desarmante. Isen era metódico, controlaba las finanzas de la pareja, sabía escuchar y rara vez alzaba la voz. Tenían discusiones, como todos los demás. Pero lo resolvieron. O lo pospusieron lo suficiente como para parecer que lo resolvieron. Compartieron los domingos con series en el sofá, los sábados con visitas a los padres de Clara y las noches con largas conversaciones sobre el trabajo. Su relación se construyó sobre una sólida base de complicidad, o al menos en apariencia. Tenían rituales, cenas los viernes, paseos matutinos los domingos, notas escondidas en cajones con frases como «te amo incluso cuando me irritas» o «vuelve pronto, tu ausencia hace ruido». Era una relación que provocaba una envidia silenciosa en algunos amigos y una gran admiración en otros. Isen, aunque reservado, era intensamente apasionado. Guardaba recortes de momentos con Clara en pequeñas carpetas en el ordenador, recordaba fechas con una precisión casi aterradora, preparaba sorpresas incluso en días normales. Para él, el amor estaba en los detalles, un café dejado en la mesa con un post-it de buenos días, el cuidado de comprar su vino favorito sin que ella se lo pidiera, la paciencia para escuchar sobre un conflicto en el trabajo incluso después de un día agotador. Clara, en cambio, era intensa. Me gustaría vivir el ahora con prisas. Se enamoró de las ideas de Isen, pero a veces se cansaba del ritmo predecible que él imponía a la vida. Necesitaba adrenalina, novedad, desafío. Y poco a poco, ese temperamento inquieto empezó a encontrar fricción con la cómoda estabilidad que Isen apreciaba. Le gustaba hacer planes. Le gustaba romperlos de vez en cuando. En los primeros años, esta diferencia era combustible. Les hizo completarse mutuamente de una manera curiosa, casi divertida. Pero, con el tiempo, se convirtieron en chispas que ardían en largos silencios o breves ausencias. No fueron peleas. Eran espaciamientos. Intervalos entre miradas. Clara empezó a salir más con sus compañeros de trabajo. Regresé tarde de reuniones externas. Isen, a su vez, profundizó aún más en sus informes, hojas de cálculo y nuevos proyectos. No por indiferencia, sino quizás porque no sabía cómo afrontar su nuevo comportamiento. Y, en el fondo, temía asfixiarla con preguntas. Era el tipo de hombre que prefería comprender a presionar. Creía que la confianza era algo que se ofrecía entera, no a plazos. Entonces, cuando ella dijo que necesitaba espacio, él abrió la puerta. Cuando ella dijo que quería salir con sus compañeros, él respondió con un sincero «diviértete», aunque algo en su estómago se apretó en silencio. La obra de Clara empezó a ganar más protagonismo. Comenzó a ser invitada a importantes eventos, conferencias y reuniones corporativas. Fue admirada, buscada y celebrada. Y eso, en cierto modo, la fortaleció. Siempre regresaba de estos eventos con los ojos brillantes, llenos de historias que contar. Isen escuchaba atentamente, con orgullo, pero también con una punzada difícil de definir. No fueron celos. Fue miedo. Miedo a quedarse atrás en la vida de esa mujer que parecía cada vez más inalcanzable, más luminosa. Aún así, él la apoyó. Aplaudió, tomó fotografías y se aseguró de estar entre el público cuando ella subió al escenario. Se propuso recordarle, todos los días, cuánto creía en su talento. Pero algo empezó a cambiar. Clara empezó a maquillarse más para ir al trabajo. Elegir la ropa con más cuidado. Escondiendo el celular cuando se acercó. Sonriéndole menos los lunes por la mañana. Los besos se volvieron aéreos, los abrazos fueron más rápidos, los toques fueron más formales. Todavía había cariño, sí. Pero un cariño cálido, sin hambre, sin urgencia. Isen lo notó, por supuesto. Pero él fingió no darse cuenta. Porque a veces amar es también saber silenciar el miedo. Y tuvo miedo. Miedo al enfrentamiento y a la pérdida.
miedo de presionarla y hacer que se aleje definitivamente. Así que guardó silencio. Él permaneció en silencio mientras ella se cambiaba el perfume, mientras comenzaba a responder los mensajes más lentamente, mientras decía que todo estaba bien con esa sonrisa ensayada en sus labios. Él guardó silencio, pero observó. La fiesta de empresa donde trabajaba Clara sería el mayor evento del año. La celebración de los resultados de una fusión exitosa, la oportunidad de mostrar a los nuevos socios la fuerza del equipo que lo construyó todo. Estaba eufórica, implicada en cada detalle, desde la elección del buffet hasta el tipo de iluminación de la habitación. Pasó semanas hablando de ello con genuino entusiasmo, como si esa noche fuera más que un evento, fuera un hito. Y Isen, aunque sabía que estaría rodeado de extraños, accedió a ir. Se compró un traje nuevo, se cortó el pelo, probó sonrisas en el espejo. Quería estar a la altura de ella. Quería ser, por una noche, parte de ese mundo que ella vivía tan intensamente y del que él se sentía cada vez más alejado. La noche del evento, la habitación estaba impecable. Luces ámbar que se reflejan en los altos ventanales, mesas elegantemente decoradas, música de fondo de buen gusto y una multitud de rostros bien vestidos. Clara parecía parte de esa escena, como si siempre hubiera pertenecido a ella. Fue impresionante. El ajustado vestido rojo resaltaba su silueta y confianza. Isen la miró con admiración, pero también con una pizca de extrañeza. Como si ella estuviera allí, pero también en otro lugar. Mientras ella caminaba por la sala, siendo saludada por colegas y superiores, él intentó encajar, pero estaba claro que ese no era su territorio. Se sentía fuera de lugar, como un extra en una película en la que Clara era la protagonista. Aún así, cuando ella lo llamaba con un gesto sutil o cuando lo presentaba como «mi esposo», Isen, él sonreía. Sonrió porque todavía creía. Porque todavía quería creer. Ella, a su vez, parecía más distante a medida que avanzaba la noche. Él respondía llamadas en un rincón de la habitación, regresaba distraído y cada vez que intentaba tomarle la mano debajo de la mesa, ella la retiraba suavemente. Isen intentó comprender. Intentó convencerse de que era solo el estrés de la organización, la formalidad del entorno, la presión del evento. Pero dentro de él, algo se retorcía. En las semanas previas a la fiesta, Isen había notado movimientos sutiles. Pequeñas ausencias emocionales. Clara se mostró más crítica, menos presente. Él llegaba del trabajo y encontraba la casa a oscuras y la comida lista, pero ella estaba encerrada en la oficina. Dijo que estaba inmersa en informes. Y lo respetó. Siempre respetado. Pero la duda creció en silencio. Una duda que no se alimentaba de evidencias, sino de percepciones. Y en esa habitación, entre brindis y risas, se dio cuenta de que el abismo entre ellos ya no era invisible. Estaba allí. Muestra. Entre copas de champán y apretones de manos, se hizo un silencio entre ambos que ninguna música podía tapar. Esa noche algo se movería. Algo se saldría de control. Pero él todavía no lo sabía. Todavía creía que tal vez, con una conversación al final de la fiesta, podrían rescatar lo que parecía perdido. Todavía pensaba que tal vez Clara simplemente estaba cansada, confundida o abrumada. Todavía no sabía que la verdad no era una sombra en lo profundo de sus ojos, era un grito silencioso que estaba a punto de explotar. Y mientras sonreía a sus compañeros de trabajo, elogiaba la disposición de la mesa y le decía que era un honor estar allí, se estaba gestando una tormenta silenciosa. Una tormenta que pronto pondría su mundo patas arriba. Durante los días previos a la fiesta, Clara estuvo inquieta. Dijo que era nerviosismo por la responsabilidad del evento, el peso de representar a su equipo frente a nuevos inversionistas, pero sus ausencias eran más largas, sus respuestas más automáticas y sus ojos a menudo vagaban hacia lugares donde Isen no podía llegar. Cuando llegó a casa y la encontró distraída, sentada en el porche con su computadora portátil en las piernas, rápidamente cerraba la pantalla como si la hubieran pillado en algo íntimo, pero decía que solo estaba ajustando los últimos detalles de la presentación. Isen observaba en silencio, respetaba los espacios, pero en su interior la ansiedad comenzaba a arañar las paredes de su pecho. Quería creer que todo era solo el resultado de un periodo convulso, quería creer que ella todavía lo amaba como decía, quería confiar como siempre lo hacía,
pero algo en su respiración nocturna, en el tono de voz con el que lo llamaba, en la forma en que evitaba mirarlo a los ojos cuando hablaba de trabajo, le hacía dudar de lo que antes era incuestionable. La fiesta fue como ella predijo, elegante, grandiosa, llena de gente. Las mesas estaban impecablemente dispuestas, los focos apuntaban hacia el escenario central y los invitados entusiasmados con la nueva etapa de la empresa. Clara circulaba entre ellos como una anfitriona segura de sí misma, con control absoluto sobre los asuntos, encantando con su soltura a inversores y colegas. Isen la observaba desde lejos, sintiendo orgullo y, al mismo tiempo, una distancia dolorosa. Era como si lo hubieran invitado a ver una película de la que ya no formaba parte. Ella sonrió mucho, pero no a él. Las miradas que intercambiaba con algunas personas, especialmente con un hombre alto con una barba bien cuidada y una mirada provocativa, parecían contener mensajes que Isen no podía descifrar. Intenté ignorarlo. Trató de convencerse a sí mismo de que era solo su imaginación alimentada por la inseguridad. Pero no podía apartar la mirada. Cada vez que veía a ese hombre acercarse a ella, acercarle una silla para sentarse o tocarle el hombro mientras hacía un comentario, una punzada incómoda crecía en su interior como la semilla de algo que no quería nombrar. Durante la cena, Clara pasó la mayor parte del tiempo enfrascada en conversaciones que Isen apenas podía seguir. Sus compañeros se reían de chistes internos, hablaban de proyectos que él no conocía, intercambiaban referencias con naturalidad y él se sentía aún más fuera de lugar. En un momento se levantó para hablar al micrófono y agradeció a todos por estar ahí, hablando del esfuerzo del equipo, de la nueva etapa que comenzaba y de lo importante que era mantener los valores que siempre han guiado a la empresa. Mientras hablaba, sus ojos se encontraron con los de Isen por un breve segundo. Fue rápido. Casi imperceptible. Pero lo suficiente como para sentirse vacío. Allí no había brillo. Había una especie de culpa reprimida, un disfraz bien entrenado. Y en ese instante lo supo. No sabía cómo, pero lo sabía. Algo entre ellos se había roto, aunque ninguno de los dos tenía aún el coraje de nombrarlo. Durante toda la noche, Isen intentó acercarse. Quería bailar con Clara, pero ella se negó diciendo que estaba cansada. Él se ofreció a acompañarla al balcón para tomar un poco de aire, pero ella dijo que necesitaba arreglar algo con el equipo de sonido. Regresó a la mesa, intentó iniciar una conversación con una compañera de trabajo de ella, pero su cabeza estaba muy lejos. Miró a su alrededor tratando de encontrar dónde estaba, y cuando finalmente la vio, no estaba sola. Estaba con el mismo hombre que antes. Estaban demasiado cerca, riéndose en voz baja, y él le tocó la cintura con la naturalidad de quien ya había hecho esto antes. Isen se quedó helado. No pudo moverse durante unos segundos. Observó su cuerpo inclinarse ligeramente hacia él, su mano descansando sobre su pecho con familiaridad. La expresión de sus rostros no era la de sus colegas. Fue demasiado íntimo. Y allí, en esa fracción de tiempo que se extendió como una eternidad, algo dentro de él colapsó silenciosamente. Clara regresó a la mesa unos minutos después, serena, sonriendo, pero ahora sus ojos evitaban los de él con más intensidad. Isen fingió ser normal. Brindó por los demás, sonrió mecánicamente, pero por dentro estaba en caída libre. Necesitaba confirmación, prueba, algo que lo sacara de ese estado entre la duda y la certeza. Se levantó y fue hacia la barra. Pidió un whisky doble, respiró hondo y con el vaso en la mano comenzó a caminar entre los invitados, como buscando una respuesta en medio del caos. Se detuvo cerca del pasillo que conducía entre bastidores al salón y entonces lo vio. Clara y el hombre, en un rincón más privado, de espaldas a él. Ella tomó su mano. Se miraron el uno al otro. Y antes de que pudiera darle la espalda o reaccionar, vio su mano tocar su rostro, su pulgar acariciando la comisura de su boca y luego el beso. Rápido pero cargado. Un beso que no pedía disculpas, que no ocultaba su intención. Y ella respondió. Isen sintió que su corazón se detenía por un momento. La sangre se congela. El mundo da vueltas. Las voces en el salón se convirtieron en un ruido lejano, las risas en un rastro cruel. No hubo más dudas. Esa fue la escena que nunca olvidas, la imagen que se te clava en los huesos, que invade tus sueños, que destruye todo lo construido.
Volvió a la mesa a trompicones, se sentó sin entender quién estaba a su alrededor y se bebió el resto del whisky de un trago. Tenía los ojos secos, pero por dentro estaba tormentoso. No dijo nada. No reaccionó de inmediato. Simplemente permaneció allí, quieto, digiriendo lo imposible, como quien presencia cómo su propio mundo se deshace ante sus ojos, en silencio. Unos minutos después, Clara regresó sonriendo, como si nada hubiera pasado. Se sentó junto a Isen, tomó un vaso y brindó por sus colegas. Él no lo miró. Ella lo evitó como si supiera que la habían visto. Pero aún así intentó mantener la pose, el teatro. Isen se dio cuenta. Y decidió. No sería allí donde lo confrontaría. No sería particularmente que tiraría todo al suelo. Porque lo que ella destruyó en silencio, él lo revelaría en voz alta. Entonces todavía no, pero muy pronto. Se levantó tranquilamente, se arregló la chaqueta y salió de la habitación sin decir nada. Fue al estacionamiento, respiró hondo y luego llamó a un número que ya había guardado días antes, como quien se prepara para una guerra que sabe que se avecina. Su voz era firme. Simplemente dijo que ya era hora. Colgó y volvió a la fiesta, con otra mirada, otro ritmo en el caminar, otro peso en el pecho. La música ahora parecía más fuerte, las risas más forzadas, las luces más cegadoras. Isen se movía entre los invitados como un actor ensayando la última escena de un espectáculo inolvidable. El dolor seguía ahí, pero ahora iba acompañado de algo nuevo. Un tipo de lucidez que solo surge tras el shock. Miró a Clara desde lejos. Ella sonrió. Ella bailó. Ella fingió. Pero se le estaba acabando el tiempo para fingir. Porque lo que Isen preparó en los últimos días no fue solo una reacción impulsiva. Fue un punto de inflexión. Y lo que Clara no sabía, lo que allí nadie imaginaba, era que la fiesta no terminaría como empezó. Lo que Isen diría pronto, delante de todos, cambiaría para siempre la imagen de perfección que ella tenía. Pero esto, todavía era solo el comienzo. Eran casi las 11 de la noche cuando Isen regresó a la habitación, su rostro demasiado sereno para la confusión que se escondía detrás de sus ojos. La fiesta ya estaba en su apogeo, con invitados en círculos emocionados, copas levantadas, música alta y risas esparcidas por todas partes. Clara, despreocupada, bailaba cerca del escenario junto a algunos compañeros. Su exmarido, reaparecido recientemente en el evento como un fantasma que nadie esperaba ver allí, se encontraba a unos metros de distancia, hablando con los directivos de la empresa, con un encanto sin pretensiones que irritaba profundamente a Isen, pero no lo intimidaba. Caminó directamente hacia el oficiante y le pidió el micrófono. No explicó mucho, solo dijo que necesitaba 5 minutos. Algo en su tono, en su postura firme, hizo que el hombre se limitara a asentir e interrumpir la música con una discreta señal al DJ. El salón, poco a poco, quedó en silencio. Los invitados, curiosos, se dirigieron hacia el centro donde ya estaba posicionado Isen. Clara dejó de bailar, visiblemente confundida, pero no mostró preocupación de inmediato. El exmarido, a su vez, levantó la barbilla con una sonrisa torcida, como si ya esperara alguna reacción desesperada. Pero Isen no estaba desesperado. Estaba decidido. Y, con el micrófono en mano, inició su intervención con una calma que contrastaba con el caos inminente. Dijo que esa noche fue, de hecho, un hito. Una celebración de ciclos que llegan a su fin y de verdades que, por dolorosas que sean, liberan. El tono de su voz hizo que todos en la sala se quedaran en completo silencio. No se oyó más música, ni vasos tintineantes, ni pasos apresurados. Solo estaba su voz, cada vez más firme, cada vez más fría. Y luego, miró directamente a Clara y, sin apartar la mirada, anunció, lo sé todo. No solo lo que pasó hace un momento, sino lo que ha estado sucediendo durante semanas. Lo vi. Lo escuché. Y hoy, tú también lo escucharás. Clara palideció. Su postura, una vez confiada, se derrumbó en cuestión de segundos. Intentó interrumpirlo, caminando hacia el centro de la sala, pero Isen levantó la mano con un gesto firme y el guardia de seguridad apostado a un lado del escenario dio un paso adelante, impidiendo que ella lo interrumpiera.
El exmarido, al notar la tensión, intentó acercarse, pero se detuvo al darse cuenta de que algo más grande se acercaba. Entonces Isen lo reveló. Que había descubierto el asunto. Tenía imágenes, impresiones de mensajes, registros de llamadas. Que todo había sido recogido con cuidado, no para vengarse, sino para entender hasta dónde llegaba la mentira. Pero eso no fue lo más importante. Porque el verdadero giro, el secreto que todos en esa sala estaban a punto de escuchar, era otra cosa. Luego, Isen señaló al exmarido de Clara, ahora con las manos en los bolsillos y una mirada desafiante. Reveló, con precisión, que ese mismo día, antes de que comenzara la fiesta, había concluido una negociación que se venía construyendo desde hacía meses en secreto. Una negociación discreta, silenciosa, pero demoledora. Compró el 40% de la empresa donde trabajaba su exmarido. El hombre que ahora lo miraba con sorna perdería, esa noche, no solo su moral, sino también su trabajo. Isen explicó que, como accionista mayoritario de la filial donde este hombre era ejecutivo, había firmado su renuncia poco antes del evento, con efecto inmediato. Lo dijo con frialdad, sin subir el tono, sin teatralidad. El impacto no estuvo en el volumen de las palabras, sino en el peso que llevaban. El murmullo entre los invitados fue inmediato. Algunos se miraron sin entender. Otros se reían, sorprendidos por lo que escuchaban. El exmarido de Clara finalmente perdió los estribos. Intentó reír, pero era una risa seca y nerviosa, como la de alguien que intenta aguantar mientras todo se desmorona. Dijo que era un farol, que nadie tomaba ese tipo de decisión en el último minuto. Pero entonces Isen sacó del bolsillo el contrato firmado, con el logo de la empresa, sellos y firmas. Se lo entregó a uno de los miembros presentes, quien lo leyó y lo confirmó en voz baja. El exmarido luego comenzó a caminar hacia Isen, ahora visiblemente molesto, pero uno de los guardias de seguridad lo detuvo nuevamente. Clara observaba todo como si estuviera fuera de su propio cuerpo. Manos temblorosas, ojos llorosos, rodillas a punto de ceder. Isen volvió a mirarla. Había dolor en sus ojos, pero no más confusión. Sabía lo que estaba haciendo. Y él no estaba allí para humillarla. Estaba allí para liberarse. Dijo que nunca se trató de venganza, sino de justicia. Que lo que más dolía no era el beso, ni las mentiras, sino la elección. La elección que tomó de esconderse, de planear, de vivir algo tan íntimo con otro hombre mientras compartía la cama y los días con él. La elección de mentir con los ojos incluso cuando decía que lo amaba. Dijo que no merecía ser traicionado en silencio, después de todo lo que habían construido juntos. Pero ahora no habría más silencio. Dijo que estaba libre. Libre de estar con quien quisiera, pero también era libre de ella. Clara intentó hablar. Intentó decir que no era así. Que no quería que todo terminara así. Que ella todavía lo amaba. Pero Isen la interrumpió. Dijo que el amor no se prueba después de que se destruye. El amor se muestra en los pequeños detalles, en las decisiones difíciles, en las lealtades silenciosas. Y que, para él, el amor que sentía por ella murió en el momento en que vio que ella era capaz de fingir durante tanto tiempo. El silencio en el salón era sepulcral. Todos estaban en shock, muchos visiblemente avergonzados, otros boquiabiertos. El exmarido de Clara ya se había marchado del lugar, humillado, derrotado, intentando procesar lo sucedido. Y luego Isen, todavía en el escenario, le dio las gracias. Dijo que este era el final de un ciclo y el comienzo de otro. Que ya no había lugar para errores. Y, antes de marcharse, miró a Clara por última vez. Su mirada era firme, pero transmitía una profunda tristeza. Como alguien que mira un pasado que fue hermoso, pero que ahora solo duele. Bajó del escenario, entregó el micrófono y caminó hacia la salida con pasos lentos pero decididos. No miró hacia atrás. Clara cayó en la silla más cercana, sin fuerzas. Todos se alejaron, dejándola sola en el centro de una fiesta que ya no tenía sentido. Y al fondo de la sala ya se estaba dibujando un nuevo capítulo, aunque nadie lo sabía todavía. Porque lo que Clara y todos ignoraban era que había algo más, algo aún no revelado. Algo que haría esa noche aún más inolvidable. La lluvia comenzó finamente cuando Isen salió de la habitación,
como si el cielo decidiera lavar todo lo dicho con una delicadeza fría y cruel. No corrió. Caminó hacia el coche con calculada lentitud, como si necesitara que su cuerpo siguiera el ritmo de lo que su alma aún intentaba asimilar. Dentro del vehículo encendió el motor, pero no salió de inmediato. Se quedó allí, mirando por el espejo retrovisor como si esperara que Clara apareciera detrás de él, corriendo, gritando pidiendo una segunda oportunidad. Pero la puerta permaneció cerrada, el pasillo vacío, el silencio del estacionamiento solo interrumpido por el ruido de las llantas en la calle mojada. La noche parecía haberse tragado todos los sonidos. Y fue en este silencio que finalmente lloró. No un grito desesperado o histérico, sino un lamento contenido, denso, como el de quien llora no por la pérdida, sino por la ilusión que había que arrancar a la fuerza. El tipo de llanto que no sale por los ojos, sino por la garganta. Un nudo imposible de desatar. Y, sin embargo, no regresó. No en ese momento. Clara se sentó en el pasillo vacío durante más de una hora después de que todos se fueron. Algunas mesas aún conservaban vasos medio vacíos, servilletas arrugadas, recuerdos de una fiesta que había terminado en ruinas. Nadie se despidió de ella. Nadie la consoló. Las pocas personas que quedaron se limitaron a mirar con lástima o juicio. El peso de la exposición pública la paralizó. La vergüenza ardía más que la ira. Pero también hubo algo peor, su ausencia. Porque hasta entonces, incluso en medio de las mentiras, Isen seguía siendo un refugio seguro. Un refugio. Un hombre que la hacía sentir amada incluso cuando ella ya no sabía corresponderle. Y ahora, ella era solo un eco de la mujer que había decidido olvidar. Se levantó con dificultad, le dolían los pies por los tacones, tenía el maquillaje corrido y salió de la habitación cargando su propio fracaso sobre sus hombros. El conductor la estaba esperando en el coche. Entró en silencio y no dijo la dirección. Solo me pidió que condujera. No sabía a dónde ir. No quería volver a casa. Mientras tanto, Isen conducía sin rumbo fijo, con los ojos fijos en la carretera y la mente dando vueltas. La ciudad, iluminada por las lámparas naranjas de las farolas y reflejada en los cristales mojados, parecía más lejana que nunca. No quería volver a la casa que compartían. El lugar donde cada mueble ahora llevaba el peso de una mentira. Necesitaba aire. Del espacio. Recordó un discreto hotel en el centro donde se había alojado una vez durante la renovación de una casa. Se detuvo frente a la recepción sin maleta, sin plan. Pidió una habitación con voz seca, le entregó la tarjeta y subió con pasos pesados. Al entrar, se quitó la chaqueta mojada, se aflojó la corbata y se arrojó en el sillón. El silencio en la habitación era asfixiante. Pero a diferencia del salón de fiestas, allí el silencio era suyo. Por primera vez en meses estaba solo consigo mismo. Y eso no fue un castigo, fue un alivio. A la mañana siguiente, el móvil vibró sin parar. Llamadas perdidas, mensajes largos de Clara, intentos de contactar con su hermana, amigos en común e incluso su propio abogado. Los ignoró a todos. Salió temprano, tomó un café en una panadería al azar y decidió que, antes de dar cualquier paso definitivo, necesitaba conocer a alguien. Alguien que, hasta entonces, había sido solo un nombre en los contratos, en reuniones silenciosas con abogados. Alguien a quien, sin saberlo, le acababan de cambiar la vida por las decisiones de esa noche. Con su agenda en mano, marcó un número y fue directa al grano, quería programar una reunión con uno de los directores de la sede de la empresa del exmarido de Clara. No se trataba del puesto ni del futuro de la empresa. Se trataba de acabar, de una vez por todas, con cualquier vínculo entre los tres. Cuando lo atendieron pidió no involucrar intermediarios y fue respetado. La reunión tendría lugar esa misma tarde. Mientras tanto, Clara permaneció en el apartamento de su mejor amiga, donde había pasado la mañana en silencio. Cuando finalmente habló, no lloró. Estaba extrañamente tranquila. Como si ya supiera que lo que se había roto no se podía arreglar. La amiga intentó consolarla, intentó discutir, pero ella solo dijo que necesitaba hablar con Isen. No para recuperar, no para suplicar. Pero mirarlo a los ojos por última vez. El amigo insistió en que esto solo le causaría más dolor,
pero Clara no cedió. Se subió al auto al mediodía, rumbo a la empresa donde había trabajado durante años. Quería saber si había estado allí. Quizás alguien supiera a dónde había ido. Cuando llegó a recepción, se sorprendió con la información de que Isen había dimitido esa mañana, formalmente y sin explicación. La noticia la golpeó como un puñetazo. No solo quería distancia. Quería desaparecer de la vida que compartían. Eso la hizo dudar. El empleado dijo que había dejado un sobre cerrado con el nombre de Clara, indicando que se lo entregarían si ella aparecía. Cogió el sobre con manos temblorosas, subió al coche y lo abrió allí mismo, en el asiento del conductor. Dentro había una sola hoja. Una nota escrita a mano, con su letra, firme pero cansada. Nada de lo que digas ahora cambiará lo que vi. Y nada de lo que diga borrará lo que hiciste. Pero elijo continuar. Sin odio, sin venganza, solo sin ti. Clara lloró por primera vez desde la noche anterior. Lloró como quien comprende que perdió algo que nunca recuperará. No fue el final de un matrimonio. Era el final de una historia en la que había sido amada de verdad, tal vez por última vez. Apoyó la cabeza contra el volante y permaneció allí, en silencio, mientras el tráfico de la ciudad seguía indiferente a su dolor. En la sede de la empresa, Isen estaba completando la última etapa de la transición como nuevo accionista. Su presencia allí, ahora revestida de autoridad, dejó a todos desconcertados. Pero fue educado, directo y objetivo. Entregó documentos, firmó papeles y al final de la reunión pidió hablar a solas con el director general. Cuando estuvieron solos, les explicó que no estaba allí solo para mandar, sino para finalizar ciclos. Pidió que el despido del exmarido de Clara se lleve a cabo con dignidad, sin escándalos, pero con claridad. No quiero hacer daño a nadie, pero tampoco quiero compartir espacio con él en ningún sector que tenga mi firma, afirmó. El director ejecutivo asintió con la cabeza. No había nada que discutir. Al salir, Isen se encontró con una mujer en el pasillo. Ella era la nueva directora de recursos humanos. Intercambió algunas palabras con ella, pero algo en su mirada lo hizo detenerse. Era una mirada tranquila pero penetrante. Como quien reconoce el dolor sin preguntar por él. Ella lo llamó por su nombre y dijo que había leído sobre él en los informes de fusión. Isen sonrió levemente, le dio las gracias y se dirigió al ascensor. Pero esa mirada se quedó con él. En los días siguientes, Clara intentó contactarnos unas cuantas veces más. Llamó, envió mensajes cortos, pero nunca suplicó. Era como si supiera que no tenía más espacio. Solo estaba tratando de preservar algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. Una pizca de dignidad, tal vez. Isen, a su vez, empezó a rediseñar sus días. Buscó un nuevo apartamento, entregó las llaves de su antigua casa al agente inmobiliario y donó objetos que ya no quería. No había prisa, pero sí un propósito. Quería empezar de nuevo. Y empezar de nuevo, para él, significaba dejar atrás todo lo que le recordaba a Clara. No con despecho. Pero con lucidez. Fue una tarde inesperada, al salir de un café, que volvió a ver al director de recursos humanos de la empresa donde había terminado el ciclo. Ella lo reconoció de lejos, lo saludó con la mano y esta vez él se acercó. Conversaron durante unos minutos, intercambiando impresiones banales sobre el tiempo y el barrio. Descubrió que se llamaba Elena, que le encantaba leer novelas policíacas y que tenía 2 gatos con nombres de filósofos griegos. Ellos se rieron. Isen se dio cuenta de que no se sentía tenso. No sentí miedo. Solo había luz. Y eso, para él, era más raro que la pasión. Era libertad. Ese mismo día Clara recibió una carta. Era de la madre de Isen. La mujer, con quien mantuvo una relación cordial, escribió con tristeza. Dijo que el dolor de Isen era más profundo de lo que podía imaginar. Que estaba tratando de recomponerse. Y que tal vez, en el futuro, pudiera perdonarla. Pero ahora necesitaba paz. Clara leyó la carta varias veces. Lo guardó en el cajón de su mesilla de noche y, esa noche, durmió sola por primera vez sin esperanzas. Solo con el peso de lo que había hecho. Isen, en ese mismo momento,
estaba cenando con Elena en un restaurante discreto. No hablaron del pasado ni de las heridas. Hablaron de vino, de libros, de lugares del mundo que les gustaría visitar. Él se rió. En verdad. Por primera vez en meses, me reí con el pecho abierto. Y mientras ella le contaba una historia divertida sobre un viaje que había hecho a España, él la miró con calma y pensó que tal vez, solo tal vez, hubiera vida después del fin. Solo necesitaba ser lo suficientemente valiente para vivir esta vida. Lo que Clara no sabía, y quizás nunca sabría, es que el verdadero castigo no era perder al hombre que la amaba. Fue saber que logró seguir adelante sin ella. Mientras ella todavía se aferraba a recuerdos que nunca volverían. Y eso fue definitivo. La mañana después de cenar con Elena amaneció sin estridencias, sin tensión, sin nada de la pesadez que solía acompañar los despertares de Isen en las últimas semanas. Abrió los ojos lentamente, sin prisas, oliendo el café que salía de la cocina del nuevo departamento en el que apenas había comenzado a vivir, pero que ya tenía un aire de comienzos prometedores. Era un lugar más pequeño, más compacto, sin los grandes ventanales de la casa antigua, pero tenía el silencio necesario para empezar de nuevo. Las cajas todavía estaban en el suelo, los cuadros apoyados contra las paredes, pero el desorden del espacio no le molestaba. Era, en cierto modo, una representación externa de lo que él mismo vivía en su interior, una nueva construcción donde todavía buscaba donde debería estar cada cosa. Sobre la mesa de la cocina, entre papeles y revistas, reposaba el contrato definitivo para la transición empresarial. Junto a él, una taza de cerámica con la frase, algunas pérdidas son liberaciones disfrazadas, que Isen había comprado más por ironía que por fe, pero que empezaba a tener un extraño sentido. Mientras preparaba el café, pensaba en los últimos acontecimientos como si alguien revisitara un sueño demasiado denso para ser real. La imagen de Clara siendo confrontada públicamente todavía aparecía en destellos, no con orgullo, sino con una frialdad que no sabía que era capaz de sostener. Hubo momentos en los que se preguntó si había ido demasiado lejos, si era necesario exponerse, si el camino de la justicia no había cruzado la línea de la venganza. Pero luego recordó cómo se sintió al verla, en brazos de otro, dentro de una historia que él ayudó a construir con todo lo que tenía. Y lo entendió. Entendí que algunos límites no se pueden ignorar, que hay decisiones que nos arrebatan la brutalidad de los hechos. No se trataba de revancha, se trataba de claridad. En respuesta al desprecio con el que tiró a la basura todo lo que alguna vez juraron preservar. En la empresa, detrás del escenario bullía el desarrollo de lo que había sucedido en la fiesta. Aunque el despido del exmarido de Clara se manejó profesionalmente, no había forma de evitar que los rumores se extendieran. Los más discretos comentaban en los pasillos, otros se limitaban a silencios incómodos ante cualquier mención del nombre de Isen. Clara, ahora aislada en su propia posición, sentía el peso de cada mirada. No fue solo la traición lo que la condenó ante los ojos de sus colegas, sino el hecho de haber involucrado el nombre de un hombre influyente en un escándalo que se extendió a su vida personal. Decisiones que antes tomaba de forma autónoma comenzaron a ser revisadas, evaporándose la confianza en dosis sutiles, como el humo en un ambiente cerrado. Clara empezó a llegar más temprano y a irse más tarde, como quien intenta, con un esfuerzo excesivo, recuperar un respeto que ya no se puede ganar con una entrega profesional. Y fue a este ritmo agotador que comenzó a preguntarse si la elección de esa relación paralela, en realidad, había sido impulsada por el amor o simplemente por una búsqueda desesperada de algo que ella misma no podía nombrar. Las conversaciones con su amiga se hicieron más escasas. Clara evitaba hablar de Isen, y cuando surgía el nombre siempre era seguido de un silencio posterior lleno de arrepentimiento. Intentó, durante unos días, creer que había una manera de arreglarlo, de coser las piezas restantes, pero pronto comprendió que el daño era irreversible. Isen no la bloqueó, pero tampoco respondía. Él había decidido seguirla y ella, en el fondo, sabía que cualquier intento de acercarse sonaría egoísta. Sin embargo, una noche solitaria, escribió una carta. No enviar. Solo para deshacerse de lo que aún pesaba en su interior. En la carta no se disculpó, no se justificó, solo describió lo que sintió, la sensación de haber sido tragada por un hoyo que ella misma cavó, de mirar hacia atrás y ver el momento exacto en que le dio la espalda a lo que realmente importaba. Guardó la carta en un cajón y no pudo explicar por qué lo hizo. Quizás, algún día,
quisiera releer y recordar quién no quería volver a ser. Al otro lado de la ciudad, la rutina de Isen comenzó a acelerarse. Los encuentros con Elena se hicieron más frecuentes. No hubo promesas, ni prisas, solo una convivencia ligera, con conversaciones que empezaban con trivialidades y terminaban en cómodos silencios. Isen se sintió vivo. No en el sentido intenso del inicio de un romance, sino de forma estable, como quien finalmente encuentra tierra firme después de un largo tiempo a la deriva. Un sábado cualquiera, fueron juntos a una librería. La observó mientras ella escogía libros con la concentración de quien cree que las palabras todavía son capaces de sanar. Y, sin darse cuenta, sonrió. Se dio cuenta de que estaba reaprendiendo a admirar. Mirar a alguien sin miedo a ser engañado. Elena no hizo preguntas sobre el pasado. Solo escuchaba cuando quería hablar. Y eso, para él, era nuevo. Fue durante uno de estos encuentros que ella le hizo una pregunta sencilla, pero que lo conmovió profundamente. Sentada en un pequeño café, ella lo miró a los ojos y le preguntó, ¿te has perdonado a ti mismo? La pregunta quedó en el aire durante unos segundos. Isen apartó la mirada, removió su café, intentó sonreír, pero no respondió de inmediato. Se dio cuenta de que no lo sabía. Se había distanciado, se había reconstruido, pero el perdón, todavía no era seguro. Porque una parte de él aún cargaba con la culpa de no haberlo visto antes, de haber confiado demasiado, de haber permanecido en silencio cuando las señales estaban ante sus ojos. Se dio cuenta de que, a pesar de todo el movimiento externo, algo dentro de él todavía necesitaba ser pacificado. Esa noche, después de dejar a Elena en casa, Isen condujo hasta la antigua residencia, donde ahora vivía una nueva familia. Detuvo el auto al otro lado de la calle y permaneció allí unos minutos. Las luces estaban encendidas, había juguetes en el patio, voces venían de la cocina. Ya no era su hogar. Era otra historia. Otra narración escrita en el mismo escenario donde terminó la suya. Y fue allí, en ese momento, que comprendió que perdonarse a sí mismo no se trataba de olvidar lo que sufrió, sino de aceptar que hizo lo mejor que pudo con lo que sabía en ese momento. Y ahora, sabiendo más herido, pero liberado. En los días siguientes, la junta directiva llamó a Clara para discutir su puesto en la empresa. No fue despedida, pero recibió una propuesta clara de cambiar de sector, a una zona menos visible, sin mayores responsabilidades, una especie de exilio disfrazado. Él aceptó sin dudar. Ya no era por orgullo, sino por conciencia. Sabía que el ciclo también se había cerrado allí. La mujer que alguna vez fue celebrada por sus resultados ahora necesitaba volver a aprender a ser útil sin ser el centro de atención. Y fue en este proceso que Clara comenzó a enfrentar algo que evitaba, el vacío que quedó después de que Isen se fue. Un vacío que no se debía a la presencia física, sino a la ausencia de algo que ningún otro hombre parecía ofrecer, verdadera confianza. En una tarde lluviosa, Clara decidió visitar a la madre de Isen. No sabía lo que buscaba, tal vez una especie de perdón simbólico, o simplemente un lugar donde poder recordar lo que perdió. Su madre la recibió con sorpresa, pero sin agresión. Hablaron durante horas. Contó historias de Isen cuando era niño, habló de lo mucho que había sufrido en silencio y dijo, con una mirada firme, que Clara debería aprender de eso. Dijo que las traiciones a veces tienen más que ver con quien hace trampa que con quien es traicionado. Y que, un día, cuando Clara tuviera el coraje de mirarse a sí misma sin excusas, comprendería la verdadera razón por la que todo se había desmoronado. Al salir de esa casa, Clara no lloró. Caminó hacia el auto con pasos lentos y por primera vez en mucho tiempo sintió que había comprendido algo que el dolor no le había permitido ver antes. Ella no fue víctima de las circunstancias. Ella fue la autora de su propia ruina. Y ahora tenía que aprender a escribir una nueva historia con las letras que quedaban. Al otro lado de la ciudad, Isen lo seguía. Sin prisas ni bajo presión. Solo siguiendo. Y, aún sin saberlo, se acercaba a un final que todavía tenía algo que revelar. Porque ciertas historias, incluso cuando parecen cerradas, tienen un último giro. Un último gesto. Un último reencuentro. Que llegaría, pero no de la forma esperada. Meses después, en una normal tarde de primavera, los caminos de Isen y Clara se cruzaron por última vez.
No fue planeado, no fue dramático. Estaba en una librería, de esas pequeñas, con olor a papel viejo y luz natural entrando por las ventanas. Estaba con Elena, mirando distraídamente un estante de biografías, cuando escuchó el sonido familiar de pasos cuidadosos detrás de él. Se giró lentamente y allí estaba Clara. Sola, vestida con sencillez, sin maquillaje, con el pelo recogido de cualquier forma. Sus ojos se encontraron con los de él con la misma intensidad que cuando se conocieron por primera vez, pero ahora había una ausencia allí, una comprensión silenciosa de que nada se recuperaría. Elena notó la tensión, pero se quedó. Clara se acercó, le dijo solo un «hola», casi en un susurro y le tendió la mano para estrecharlo. Isen aceptó, con firmeza pero brevemente. Le temblaba la mano. Elena los observaba con empatía, sin intervención. Clara entonces miró a Elena y sonrió con aire casi resignado, como si entendiera, sin necesidad de preguntar, que había llegado demasiado tarde. Isen, por respeto, los presentó a los dos. Fue rápido, civilizado, sin heridas abiertas a la vista. Y antes de irse, Clara se limitó a decir, «Espero que estés feliz». Isen no respondió. Solo saludé. Y ella entendió. No hubo más rencor, ni más cariño, solo el final. Un final maduro, frío, inevitable. Después de ese encuentro, Clara ya no intentó establecer contacto. Se sumergió en un nuevo ciclo de vida, más introspectivo, más tranquilo. Renunció a la empresa tras ser reubicada en un sector irrelevante. Usó sus ahorros para abrir un pequeño estudio de diseño gráfico, algo que siempre había sido una pasión latente. No se hizo rico, pero encontró un tipo de paz que nunca buscó mientras se alimentaba de elogios y poder. Empezó a ir a terapia, no para tratar de entender lo que había perdido, sino para tratar de entender quién era él cuando hizo que todo se desmoronara. Descubrió viejas heridas, necesidades disfrazadas de independencia, rasgos de egoísmo disfrazados de autoafirmación. Poco a poco empezó a perdonarse a sí mismo. Pero lo más difícil fue aceptar que el perdón de Isen tal vez nunca llegaría. Y eso está bien. Porque a veces vivir con las consecuencias de una elección es la única forma de evolucionar. Envejeció un poco en estos meses. No en la cara, sino en los ojos. Aprendió a no romantizar los errores y a no buscar la redención en los demás. Pero, incluso con esta madurez, hubo días en los que dormía abrazada a recuerdos, susurrando disculpas que nunca serían escuchadas. Sabía que habría otras historias, otros comienzos, pero ninguno con el peso y la verdad que había sentido a su lado. Y ese fue su castigo. No la soledad. Pero el recordatorio constante de lo que perdió porque no supo valorarlo. Isen, por su parte, siguió construyendo la nueva etapa de su vida con la calma de quien ya ha afrontado demasiadas tormentas. La relación con Elena evolucionó lentamente, con respeto y escucha. No fue intenso, pero sí sólido. Ella entendía sus silencios, respetaba sus pausas, no exigía lo que aún no existía. Y por eso mismo, algo nuevo empezó a florecer allí. No un amor que explota, sino un amor que crece lentamente, como raíces que se profundizan antes de brotar. Empezó a trabajar como consultor independiente, eligiendo los proyectos que quería y rechazando los que no tenían sentido. Descubrió el placer en los pequeños rituales, leer en el desayuno, caminar sin rumbo, cocinar platos sencillos. Un día, durante uno de estos paseos, se cruzó con un niño que intentaba arreglar una bicicleta. Ayudó sin decir su nombre. Y cuando el niño le agradeció con una sonrisa, Isen sintió una especie de reconciliación con la vida. Como si por fin hubiera encontrado una versión de sí mismo que no dependía de nadie, ni del pasado, ni de las glorias, ni de las pruebas. Era solo él. Entera, rehecha, suficiente. El exmarido de Clara, por su parte, no corrió la misma suerte. Tras su despido, intentó demandar a la empresa, pero sin pruebas, quedó desacreditado. Perdió credibilidad en el mercado y las puertas se fueron cerrando poco a poco. Se mudó a otra ciudad, intentó abrir su propio negocio, pero la arrogancia que antes lo hacía seductor ahora lo aisló. Nunca volvió a buscar a Clara. Quizás por vergüenza, quizás por conveniencia. El silencio entre ellos fue el único acuerdo que tuvieron como expareja.
Se convirtió en un hombre solitario y desconfiado, obsesionado con la idea de que todo lo que perdía era culpa de los demás. Pero en el fondo, en los momentos de lucidez que aparecieron en las primeras horas de la mañana, supo que se había convertido en prisionero de sus propias decisiones. Y mientras miraba su reflejo cada vez más cansado en el espejo, a veces susurraba su nombre con amargura, no por añoranza, sino por arrepentimiento por no haberla dejado en el pasado cuando tuvo la oportunidad. Elena y Isen decidieron mudarse juntos poco más de un año después del escándalo. Fue una decisión reflexiva, tranquila y no urgente. Ella no era lo opuesto a Clara. Simplemente era alguien que sabía abrazar lo roto sin querer recomponerlo apresuradamente. Juntos, crearon un hogar donde el silencio no era una carga sino un consuelo. Un lugar donde no había que explicar lo que ya dolía, porque había espacio para que el tiempo sanara. En una noche lluviosa, similar a la de la fiesta que marcó su vida, Isen la invitó a un viaje. No es un itinerario turístico, sino un viaje por la carretera, sin destino concreto. Solo ellos dos, música baja, largas conversaciones y nuevos lugares por descubrir. Y fue en este viaje donde finalmente comprendió que volver a amar no era traicionar el viejo dolor. Era una prueba de que sobrevivió. Clara se enteró de su unión por un amigo en común. No lloró, no se rebeló. Él se limitó a sonreír, con la mirada baja, y respondió, era lo que se merecía. Y, por primera vez, esa frase no conllevaba tristeza. Solo reconocimiento. Esa noche regresó a casa, encendió una vela aromática y volvió a abrir el cuaderno donde escribía sus textos. No para publicar, sino para recordar quién quería ser. Escribió sobre la pérdida, sobre la culpa, pero también sobre nuevos comienzos. Y allí, entre una línea y otra, entendió que algunas personas no están destinadas a quedarse, sino a enseñar. Y que, quizás, Isen había sido el mejor maestro de su vida. No por sus palabras, sino por su salida. Entonces la vida continuó. Sin grandes giros. Sin retorno. Solo con las marcas que dejaron los caminos que cada uno eligió seguir. Isen se convirtió en un ejemplo de resiliencia para quienes lo conocieron, Clara se convirtió en un símbolo de discreta superación para quienes la seguían de lejos. Pero dentro de ellos, la historia vivida seguía presente, no como un trauma, sino como un tatuaje, invisible a primera vista, pero imposible de borrar por completo. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Lo hubieras hecho de otra manera? ¿Qué te sorprendió más de esta trama? Realmente quiero saber tu opinión. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Cada semana te esperan aquí nuevas tramas impactantes, con giros reales y emocionantes. Y recuerda, este canal no admite ningún tipo de traición. Nuestra misión es mostrar, a través de la ficción, cómo la infidelidad puede destruir vidas, relaciones y futuros. Gracias por escuchar hasta el final. Hasta la próxima historia.